bienvenidos a la escoba punto social. Sed bienvenidos a la escoba punto social. Hoy vamos a conversar sobre muchas inquietudes que he escuchado de amigas y de amigos muy preocupados por lo que acontece con los fondos de pensiones. Hay noticias que son realmente espeluznantes. Se están perdiendo miles de millones de colones, se han perdido muchísimos dineros de los fondos, pero ¿cuál es el origen de toda esta catástrofe que podría llegar a peores consecuencias? Nos preguntamos también por qué esos recursos no son supervisados adecuadamente. Y ahí dicen los expertos algo muy interesante. ¿Por qué razón, si los fondos de pensiones tienen miles de millones de colones, no sé si miles de millones de dólares, pero cientos de millones de dólares, por qué siendo recursos de nuestro país, de nuestra Costa Rica, no se invierten en la construcción de infraestructura que tanta falta nos hace? Llama mucho la atención que esos recursos estén en manos de unas megacompañías que, como dice la señora Fernández, la líder de las víctimas de Aldesa, juegan en el casino de Wall Street. Pero vea qué curioso, vamos con los datos concretos. Hay una funcionaria que tiene un sueldillo de 9 millones de colones al mes. Ella es una señora puesta por el PAC hace 5 años como superintendente de valores. Es la jefa de la SUGEVAL, María Lucía Fernández. Pero vean qué cosa tan curiosa. María Lucía Fernández llegó a un acuerdo con la Fiscalía General por un tortón que se jaló junto con sus compañeros de esa superintendencia por el delito de incumplimiento de deberes, vinculado con un caso muy sonado. Pero a mí me pareció que esto fue una pantomima del anterior fiscal general y su argolla. Porque en un delito como estos, ¿por qué concilian? Si estaba perfectamente en la posibilidad de imponerle una sanción penal e inhabilitarla para ocupar ese cargo. ¿Por qué no le pusieron una medida cautelar a la señora Fernández, superintendente de valores, como si se las habían puesto, aunque fue un ridículo también, pero a los alcaldes en el caso, creo que Cochinilla o Diamante? Se pueden poner medidas cautelares y sacarla del puesto. No, que llegaron al acuerdo de que cada uno de los funcionarios de la SUGEVAL inmiscuidos en este tortón que ha provocado tanto sufrimiento y tantos daños a las víctimas de una gran estafa, pagaran 17 millones de colones de multa y ya quedaran tranquilitos. Qué relajo de Ministerio Público y de país. Como la jefa de la Superintendencia de Valores, o sea, la que debe estar supervisando el funcionamiento de todo el mecanismo, de todas las finanzas bancarias y entidades financieras, está cuestionada penalmente y llegó a un acuerdo con la Fiscalía y no tuviera la piel para irse de ese puesto y está esperando que la nombren de nuevo. O sea, ¿será posible que el CONACYT haga una locura como estas? Pero ahí no termina la cosa. Resulta que hay otro personaje que yo no sé por qué no ha renunciado en el mundo financiero desarrollado, en el planeta de las finanzas del primer mundo. Esta señora hace rato estaría en la casa. Hablo de Rocío Aguilar.
la que formó parte del Comité de Crédito de Aldesa, vinculada a una estafa multimillonaria, y es la superintendente general, la protegida del CONACYT, la ama y señora del mundo de las finanzas, las pensiones y los seguros. Por el amor de Dios, ¿cómo puede ser que nuestro país asuma ese riesgo moral de un personaje absolutamente cuestionado? Amén de que fue ministra de Hacienda, de haber estado allí también con algunos asuntos interesantes en la época del PAC. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con doña Rocío? Ella es la encargada de supervisar a los supervisores. Imagina el poder y la autoridad que tiene, que yo no sé para qué lo ejerce, si es que lo ejerce para bien de el sistema financiero y de los ahorrantes y de los inversionistas costarricenses. Pero con el ROP se da una situación donde aparece otra figura que estuvo por unos días como presidente ejecutivo de la Caja, don Álvaro Ramos Chávez. Y ahí también aparece la sombra de Eduardo René Ulibarri Bilbao, con una fundación que tenía una oficina ahí en Torre Mercedes, que está vinculada a todos estos grandes monstruos de las finanzas mundiales, de Wall Street, como BlackRock, como Alliance, donde se mueven miles de millones de dólares, y perder cientos de millones de dólares es como botar el sobre de una taza de café. Bueno, don Álvaro impulsó la reforma al reglamento para permitir que las inversiones en dólares en el extranjero por parte de los fondos de pensiones llegaran hasta el 50%, pero claro está, debidamente supervisadas por el CONACYT, las superintendencias, el Banco Central, la Contraloría y creo que hasta ARECEP, cosa que no ha pasado. Aquí los líderes de esos fondos de pensiones decir que los ahorrantes perdieron un porcentaje de sus recursos para el retiro es exactamente como hablar de un partido de fútbol de canchas abiertas. Aquí es donde se está generando un gran crimen de lesa patria. Se están despilfarrando los fondos de nuestros pensionados, de nuestros futuros pensionados. Ellos pasan un chorro de dólares sin ningún criterio, como para jugar en el casino de Wall Street. ¿Y a quiénes afectan? A todos, pero especialmente a los que somos más viejos, a los que están cerca de jubilarse y de recibir esos fondos. ¿Por qué los tocan iguales si ya no va a haber tiempo de recuperación? Como dice doña Rocío Aguilar, es cosa de tiempo, claro. ¿Será que doña Rocío no se acuerda de lo que pasó en el 2008 con la gran crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York, cuando los fondos de pensiones de Chile perdieron el 40% y dejaron a miles de chilenos en la miseria? ¿Qué pasa, señores del Banco Central, señores de la Contraloría y de ARECEP? ¿Qué pasa con don Alberto Den, que tanto chinea a Rocío Aguilar? ¿Qué pasa con la persona que puso Rocío Aguilar ahora como superintendente de pensiones? ¿Qué es que lo pusieron a pito y caja? ¿Está en condiciones de enfrentar todo este colapso que están viviendo los fondos del ROP? No dije robo, dije ROP. ¿Quién los supervisa? ¿Quién les pide cuentas? Y lo más grave que decíamos al principio, porque esos dineros que son de los costarricenses no se invierten en obras de infraestructura y nos ahorraríamos de
autopistas privadas, de alquileres leoninos, de falta de edificaciones escolares, colegiales, de más apoyo a los estudiantes universitarios para que no tengan que caer en manos de las carísimas universidades garaje, hospitales, aeropuertos, puertos para promover el progreso y la prosperidad de la sociedad civil costarricense. Aquí, con los fondos del ROP, con todo lo que está pasando en la bolsa de Nueva York, cómo se juega y apuesta con los dineros de los ahorrantes y de los pensionados costarricenses, es ni más ni menos que un gran crimen de lesa patria en marcha. Mientras no vemos qué hacen las altas autoridades del CONACYF, que parece que tienen un gobierno financiero paralelo, porque ahora más bien, en lugar de poner coto a ese despilfarro de fondos en el extranjero, Rocío Aguilar y su pandilla quieren impedir que esos fondos se inviertan en bonos o deuda del Estado para agarrar del pescuezo al gobierno de la República. ¡Qué jugarreta más indecente, doña Rocío! ¿No le parece que ya va siendo hora de que usted se vaya a su casa tranquilita y deje de estar haciendo esos juegos tan extraños que hace usted en el mundo financiero? ¿Será que a usted le aconseja Eduardo René Ulibarri, su compañero de Aldesa, el amigo de la fundación relacionada con esos grandes fondos de Nueva York, doña Rocío y doña Ana Lucía y don Alberto? Váyanse ya para la casa. Buenas tardes, compatriotas.